de suspenso, porque aquí hay una declaración muy dura. Estuvo nuestra amiga Paola Troncoso en un programa ayer y se tiró esta declaración que queremos comentar con usted y compartir. Hubo días en que me dieron ganas de pegarme un tiro. El desgarrador relato de Paola Troncoso al recordar esta tremenda enfermedad que le pasa a muchas mujeres y a muchos hombres, fibromialgia. Terrible, ¿no, Titi? Terrible, terrible. Aparte ella cuenta los dolores que de repente llegaban a ser tan intensos que de verdad si no hubiera tenido a sus hijos, decía ella en la entrevista, a los cuales ama por supuesto con todo su corazón, había pensado muchas veces en quitarse la vida porque de verdad que te duele todo, esa sensación de que el dolor es desgarrador y que no vas a poder en ningún momento dejar de sentirlo. Yo creo que es una situación que la gente que la vive debe ser terrible y en este caso para Paola fue, pero es espantoso porque es una enfermedad que ya está manejando, por supuesto, con el tratamiento respectivo, pero que también sigue sufriendo los dolores de la fibromialgia. Tú trabajaste con ella, vamos a preguntarte algunas cosas porque tú también en el Morandé, ella contaba que guardaba su energía en la semana para el programa en vivo, que era el viernes, y después les quiero preguntar cómo la veían. Pero mira, tenemos parte de su declaración aquí, dice, en un momento hubo días en que me dieron ganas de pegarme un tiro, no lo hice porque tengo hijos y los amo con mi vida. Si hubiera estado sola, probablemente lo habría hecho. Fuertes declaraciones, lamentablemente, porque el dolor dicen que es tan fuerte, no hay posición que lo solucione, no hay posición que... Yo creo que medicamento tampoco. Que medicamentos que lo paren. No hay tratamiento. Hay un tratamiento. Porque eso es lo que me pero causa... es como paliativo. Tiene hace mucho tiempo ya esta enfermedad y ella cuenta que ya está hace un tiempo manejando la situación. De hecho, contó en el programa, yo vi la entrevista, que en algún punto cuando estaban en las grabaciones de esos días intensos de grabaciones como eran en Morandé, que te citaban como a las 10 de la mañana, reunión de lectura, que vestuario, para después ir en un programa en vivo. O sea, un día completo de mucho trabajo y mucho esfuerzo para alguien que está usando una enfermedad tan terrible como esta. El tratamiento, yo sé que existe medicamento y cosas, pero ella en algún punto se siente que no es capaz de seguir. Y ahí no sé si hay alguien, un especialista que entienda más sobre esa enfermedad. Preguntémosle a la doctora Carolina Herrera, que la tenemos en línea. Agradecemos a usted, a la doctora. Le vamos a preguntar todo lo que ustedes tengan. Sí, también, quiero saberlo todo. Porque hay muchas preguntas que uno quiere que se las responda un profesional. Y qué mejor que hacerlo de la categoría de la doctora Carola Herrera, que está con nosotros. Muchas gracias, Carola, por aceptar el contacto con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos perfecto. Doctora, primero, ¿puede explicarnos a rasgos generales de qué se trata la fibromialgia? De inmediato, mira, la fibromialgia es una enfermedad tremenda porque tiene un gran componente de dolor, de sensación de fatiga, de decaimiento, pero también tiene un componente que es muy psicológico y por el cual las personas son muy discriminadas. Sobre todo en temas de licencia médica, son objetadas porque no hay un examen que diagnostique con certeza, así como cuando tú mides el azúcar y dice tienes diabetes. Bueno, no hay un examen de laboratorio o un examen que demuestre que tú tienes fibromialgia. No es un COVID en el que tú puedas como con una torulita hacer el diagnóstico. Aquí hay todo un cortejo sintomático de cansancio, de dolor en puntos gatillos que son realmente intolerables para las personas. Y ahora me entero, digamos, que la querida actriz Paola se está sufriendo esto, pero probablemente sea una de las casi el 6% de la población que puede llegar a sufrir esta enfermedad. Doctora, que afortunadamente ya está en trámite legal para ser cubierta por el GES. Claro. Doctora, le habla la Titi García Huidobro, ¿cómo está? Estás linda, bien, gracias. A ti, Kaminski, mis saludos y gracias por la entrevista. Y al resto no, al resto no me lo salude, doctora, porque... Perdón. No me lo salude, está bien, porque no merecen saludos. O sea, la Yasmín y la Nati sí. Besos para todos. Linda. Oiga, es que le quería preguntar porque usted dice que no hay un examen específico que las personas se pueda hacer como para diagnosticarlo. Pero entonces, ¿cómo me doy cuenta que estoy sufriendo de esta enfermedad? ¿Cómo hacemos para que...? Porque me imagino que tiene un tratamiento a seguir, pero si yo no sé que la sufro, obviamente no puedo seguirlo.
Claro, esto es muy curioso porque es una enfermedad que la ven los reumatólogos y uno asocia reumatología con las articulaciones, y esto en realidad no es un dolor de las articulaciones, sino que es dolor de los músculos, los tendones, las partes blandas del cuerpo. Y por lo tanto, claro, no hay con precisión un solo examen que dé cuenta de esto. Más bien lo que uno tiene que ir haciendo es descartando otras enfermedades. Y en ese descarte tú empiezas a pedir escáner, ecografías, ecocardiografías, electrocardiógrafas, o sea, exámenes de sangre, empiezas a buscar si se subió la creatinquinasa, cómo está la función de los riñones, los electrolitos, y empiezas a desgastarte en un mar de exámenes que te van mostrando que todo está funcionando normal, pero tú no eres capaz ni siquiera de levantarte de la cama. Ahora, yo te quiero hacer pregunta. La Yasmín tiene una pregunta. Carolina Herrera, que me encantó tu nombre, topísimo. Carolina Herrera. ¿Qué te parece? Sí, de diseñadora. Carolina, quiero saber si hay algún tratamiento que pueda hacerte llevar una mejor vida con el tratamiento, o esto es como que ya te desahucian y y que en el fondo lo diagnostican y no se te pasa más crónico. Crónico, se empieza a poner cada vez peor. O sea, ¿hay alguna manera de frenarlo, de sacarse esta enfermedad? ¿Y por qué viene esto? Para prevenirlo, digo yo. Tantas preguntas en una. Sí, así soy yo, muchas preguntas. Muy bien. Mira, en términos, tal como tú dices, para poder dar un buen tratamiento, primero tenemos que hacer un diagnóstico de descarte de otras enfermedades, porque esta misma sensación de decaimiento, baja de peso, dolor, pueden ser de muchas otras enfermedades, pero si nosotros ya estamos más o menos convencidos de que no hay un lupus, no hay cáncer, no hay una depresión endógena, en fin, todo eso, y pensamos que es una fibromialgia por los síntomas, por los puntos gatillo doloroso, por la fatiga, en fin, entonces uno tiene que pensar cuáles son los síntomas más importantes. Si es dolor, uno empieza con analgésicos que pueden ser desde los más simples hasta los más complejos, como los opioides, por ejemplo, para sacar el síntoma. Y puede ser que sacando el dolor, tú ya puedas ir recuperando tu vida. En segundo lugar, tratar de identificar cuáles son los estresores de tu vida que te llevan a eso. Muchas veces esto tiene que ver con una separación, con una cesantía, con un duelo, con la pérdida de tu trabajo, en fin. Viene de un choque psicológico importante. Una enfermedad de un hijo. Muy importante, por lo tanto, en ese caso, los antidepresivos también tienen una función importante. O sea, un tratamiento completo que tiene que abarcar todo. Sí. En la misma línea, doctora, hola, habla con Natalie Chilet, no sé si nos está viendo, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Sí. En la misma línea de lo que está diciendo, doctora, o sea, una persona con fibromialgia, estamos viendo este caso de Paola Troncoso, que dijo algo muy duro, muy crudo, pero es su realidad y la compartió, que dijo, yo tenía ganas de pegarme un tiro. En el caso de tener una enfermedad con tanto dolor asociado, ¿es recomendable o es necesario visitar un psicólogo o un psiquiatra? Mira, si es parte de la terapia, desde luego, y podemos seguir enumerando otras medidas que son muy higiénicas en el sentido de tratar de dormir bien, prescindir de los estimulantes, prescindir del tabaco, de todo lo que signifique tóxicos en tu vida. Y a veces también relaciones tóxicas tienen que ser postergadas o tienen que ser evitadas. De otra naturaleza también hay muchas terapias innovadoras, como por ejemplo las cámaras de oxígeno hiperbárico o los masajes terapéuticos, y aquello en lo que la persona crea, aquello en lo que la persona sienta que va a poner su confianza, como por ejemplo un psicólogo, un psiquiatra, también están plenamente recomendados. Doctora, me gustaría hacerle varias preguntas. Yo siento que todas las enfermedades igual vienen de las emociones, doctora, ¿o no? Porque como tú te paras frente al mundo, es como vas a percibir el dolor, claro, cómo lo vas a expresar y cómo vas a pelear contra eso.
Pero démosle la definición de fibromialgia a los auditores, porque puede ser que no sepan exactamente qué estamos hablando. Soluciones, doctora, soluciones. ¿Ya? Eso. Primero, es un síndrome de dolor crónico no oncológico. O sea, tienes que excluir causas oncológicas o de cáncer para poder llegar a la definición que afecten a los músculos y las articulaciones por más de 3 meses seguidos. Esto es súper importante, porque eso es bueno para identificarlo, le puede doler, claro, a cualquier persona le puede doler una articulación después de un ejercicio extenuante, pero si esto es durante 3 meses sin ningún gatillante específico, entonces tenemos que hablar de síndrome fibromiálgico. Pero además se asocia a rigidez de las articulaciones, a trastornos del sueño, a una especie de niebla mental, falta de la concentración, pérdida de tus capacidades y en la condición mayor como la imposibilidad de continuar con tu vida y a veces incluso tener que faltar al trabajo. Una pregunta, doctora, antes de continuar ahí. ¿Esto tiene niveles como 1, 2 y 3, no sé, leve, moderado, severo? Más que la gravedad, tiene que ver con la intensidad de los síntomas en determinado momento. Y aquí viene una corrección. No es que una persona haya tenido un episodio de fibromialgia. Las personas tienen fibromialgia. Es cuando tú tienes una enfermedad como el asma, por ejemplo, no es que tú hayas tenido una crisis de asma en la vida. Eres siempre asmática, solo que no estás todos los días en crisis. Pero las personas que tienen fibromialgia pueden expresarlo en relación a un elemento que los tensione, como decíamos recién, sobre todo en un tema ambiental. Por eso es muy importante, y ahí quiero cerrar esa idea para que después no se me olvide a mí, que antes se discriminaba. Cuando tú hacías una licencia médica por fibromialgia, te las rechazaban en la ISAPRE y te las rechazaban en tu trabajo, y ahora hay una obligación de la no discriminación por el diagnóstico. Oiga, doctora, ¿hay alguna edad que se presenta con mayor frecuencia o esto se viene desde el nacimiento, se desarrolla? No, es mucho más frecuente en las mujeres, es mucho más frecuente en las mujeres en edad adulta, digamos, en edad fértil, en edad adulta, pero puede ser recurrente en el tiempo y desde luego también le puede dar a los hombres, eso sin duda. Hay 200.000 personas en este país que la sufren, 200.000. Entonces no es poco la población que se va a ver beneficiada cuando esto sea realmente ya expresado como ley. Y por lo que dice usted, perdón, doctora, son 200.000 registradas, pero como lo que estamos hablando y conociendo de la fibromialgia, deben haber 200.000 que no saben que tienen fibromialgia. Espéreme, doctora, que la Tini tiene una pregunta. Doctora, es que pensando en las señoras que están en la casa y dicen, bueno, estoy empezando con esta enfermedad, ¿hay alguna forma de detenerla? ¿O sí esto va a llegar a su punto máximo? Hablábamos un poco de los grados de enfermedad, grado 1, grado 2, grado 3. ¿Podemos pararla en algún momento? No sé si mejorarla por completo, pero sí parar el avance. ¿O controlarla? Sí, claro, mira, todas las anteriores, porque de alguna manera el tomar conciencia de que tú no estás bien, de que aunque haces tu mayor esfuerzo, no puedes seguir adelante, tienes estos dolores en puntos de gatillo, que yo los invito ahí, pongan en Google fibromialgia y salen en las figuritas los puntos gatillos, que significa que si te tocan es como si tú tuvieras una percepción alterada del dolor, y alguien que te da un abrazo cariñoso puede significar realmente un dolor para todo el día. Entonces, sí se pueden ir deteniendo o mejorando en la medida en que se toma conciencia de la enfermedad, se descartan otras causas, porque muchas veces la gente tiene mucho susto de tener cáncer. Entonces, cuando tú empiezas a bajar de peso o tienes dolor, algo te está pasando, te duele la cabeza, estás con esta sensación de decaimiento y dolor, tú piensas que puedes tener un cáncer y empiezas a entrar en una especie de espiral de deterioro. Cuando ya tú superas esto, partes con antidepresivos, haces tus conversatorios, te das cuenta de que necesitas más tiempo para ti, resuelves tu problema emocional o laboral o lo que sea, claro, esto puede detenerse y no seguir avanzando, pero también puede recurrir en el tiempo si vuelve a haber un estresor tan grande.
O sea, uno puede en el fondo bajar los síntomas, pero si te pasa algo fuerte en tu vida, puedes volver a surgir, claro. Ahora, muchas veces uno lo confunde con otro tipo de enfermedades, como decía doctora, sobre todo en las mujeres que a cierta edad nos empiezan a doler los huesitos, estamos con falta de calcio. ¿Hay forma de prevenirlo de alguna manera o definitivamente si te tiene que dar, te va a dar y no hay caso? Esta del ADN, digamos, la genética. Claro, para la fibromialgia no hay mascarilla que te salve. Aquí como que no hay vacuna que evite el cuadro. No hay... es de estas enfermedades que te tocan en suerte como el lupus, como la artritis reumatoide, como la diabetes tipo 1, en fin, que porque te tocó nomás. No es hereditario ni nada. Una forma de evitarlo. Tal vez tratar de sintonizarse con uno es uno de los principales elementos del control. Yo creo que lo principal, doctora, y como modo de conclusión, también en la vida en general, no tan solo con esta enfermedad, es caminar con amor, tratar de tener unas emociones bien controladas, tratar de botar sus emociones también y no acumularlas, porque cuando uno acumula también... el cuerpo por algún lado de cierta habla. manera, el cuerpo habla y el cuerpo hay que escucharlo, así que le queremos...